Hola a todos, en este video vamos a ver cómo crear un Quid Star en WordPress. Un Quid Star no es sino un paquete de distribución de una instalación de WordPress. Un sitio web en el que hemos estado trabajando, hemos hecho configuraciones, hemos instalado plugins, hemos instalado una plantilla, hemos colocado contenido, etc. Y para distribuirlo, por ejemplo, a un determinado cliente o para colocarlo para una demostración, lo que usualmente se suele hacer es un paquete Quid Start. Evidentemente podemos hacer esto con un plugin, pero se ve mucho más profesional si utilizamos la propia funcionalidad de WordPress. La idea al final sería obtener algo similar a lo que se ve en esta pantalla. Como vemos aquí, cuando ejecutamos el Quid Start nos va a correr el instalador propio de WordPress, es decir, no dependemos de ningún plugin. Y aquí podemos colocar los datos de la base de datos, el nombre del usuario, etc. Bien, entonces vamos a ver cómo realizar esto. Bien, como primer paso vamos a ver entonces la preparación de la base de datos. Bien, vamos a utilizar phpMyAdmin y vamos a exportar la base de datos de origen. En este caso, el sitio web de origen que quiero, o para el que quiero crear el Quid Start es este. Como vemos, ya tenemos todo esquematizado, tenemos contenido, tengo instalado algunos widgets de texto y tengo algunos ítems de menú, etc. Entonces, necesito identificar la base de datos de este sitio. Bueno, lo podemos identificar rápidamente aquí. Estos son los archivos del sitio. En el archivo wp-config reviso que la base de datos es esta, WordPress 473. Entonces, si me dirijo aquí a el phpMyAdmin, ubico la base de datos del sitio web de origen y aquí tenemos una opción para exportar. Al exportar tengo que seleccionar personalizado. Vamos a hacer algunas configuraciones aquí, de quitar los comentarios y de agregar sentencias Droptable para que elimine las tablas antes de exportarlas. Bien, entonces le damos a exportar y nos generará este archivo. Bueno, todo este texto vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en algún editor. Utilizo este editor, vamos a pegar este texto. Bueno, voy a cambiar aquí para que se muestre como SQL. Y en este texto vamos a eliminar las primeras líneas que no nos sirven. Nos vamos a quedar desde Droptable. Y aquí vamos a eliminar las sentencias de algunas tablas. La de la tabla de usuarios básicamente. ¿Por qué hago esto? Porque al momento de instalación aparece una pantalla en donde me pide los datos del usuario administrador. Entonces, si no elimino esta tabla, va a permanecer con los datos del administrador de origen y no tendría sentido entonces en la pantalla de instalación que me pida datos de administrador. Es por eso que lo elimino. Entonces vamos a buscar acá la tabla wp user. Bueno, básicamente tengo datos meta del usuario y el usuario propiamente dicho. Entonces vamos a eliminar todo esto. Elimino, estoy seleccionando todo lo que corresponde a la tabla WP User Meta, la creación de la tabla y las inserciones, y también la tabla WP User, la creación de la tabla y las inserciones. Elimino esto, pero también tengo algunas alters aquí de las tablas, de ambas, ¿no? De la User Meta y de User, también las voy a eliminar. Y en la parte final de este archivo también tengo dos referencias a estas dos tablas, entonces las elimino. Guardamos este archivo, temporalmente lo puedo guardar aquí en el escritorio, le voy a poner base de datos. Bien, lo dejamos allí. Vamos a seguir. Lo que sigue ahora es crear los scripts de instalación. Como habíamos visto anteriormente, vamos a utilizar los plugins dependientes, en especial el archivo install.php. Este archivo install.php posteriormente lo vamos a copiar en el paquete de Quid Start, pero antes hay que tenerlo preparado. Este install.php depende de este archivo, es un archivo externo que nos va a permitir buscar y reemplazar una URL. Bien, este es el archivo install.php, lo tenemos aquí. Para evitar complejidades lo he colocado en este link. Desde aquí se puede descargar ambos archivos. Entonces, en mi caso ya lo tengo en el escritorio. Vamos a dirigirnos aquí al escritorio. Ya tengo
el archivo .zip descargado. Al descomprimir esto me va a abrir dos archivos, el install y el archivo dependiente del install, ¿no? Vamos a abrir el archivo install.php y en este archivo, como vemos, la primera sentencia hace referencia al archivo de clase. Luego hago algunas consistencias y lo que realmente me interesa es cambiar estas dos variables. La primera de ellas es la URL inicial del sitio web al cual quiero hacer un quit start. Entonces vamos a copiar esta URL, nos dirigimos aquí y vamos a pegar la URL aquí. Bueno, lo colocamos sin el backslash final. Y luego tenemos el prefijo inicial. En la mayoría de los casos esto siempre va a ser wp- bajo. En mi caso también lo es. Como veo acá, ese es el prefijo de las tablas. Del origen, ¿no? Entonces lo dejamos así. Y bien, luego lo que hace es, me pide aquí colocar el texto de la base de datos. Entonces eliminamos esto y abrimos nuestro archivo de base de datos en donde habíamos hecho los cambios del texto. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí entre estas dos sentencias de PHP. Bien, luego, bueno, si dirigimos casi al final, vamos a ver que acá hace unas comprobaciones. Si es que el prefijo ha cambiado, hace un reemplazo del prefijo a través de esta sentencia de PHP. Luego ejecuta todas las sentencias de la base de datos que habíamos pegado anteriormente. Y al final lo que hace es un reemplazo de URLs utilizando el archivo de clase que habíamos visto anteriormente. Aquí hace, por ejemplo, una nueva instancia. Y acá pasa todos los datos, ¿no? Bien, grabamos esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro quit start. Bien, tenemos entonces ya nuestros archivos modificado install y este archivo dependiente. Entonces vamos a dirigirnos a los archivos del sitio web de origen que es este sitio y vamos a seleccionar todo, vamos a copiar, vamos a dirigirnos al escritorio y vamos a crear una nueva carpeta que se llame quit start. Bien, lo tenemos aquí y vamos a pegar todos los archivos de mi sitio web. Bien, una vez que se ha terminado de copiar todos los archivos, entonces voy a abrir los archivos del escritorio que había modificado y voy a copiar el install y el archivo dependiente dentro de la carpeta wp content y vamos a pegar directamente estos archivos aquí. Bien, ¿qué más necesitamos hacer? Necesitamos además, bueno, vamos a dirigirnos nuevamente a la raíz, eliminar el archivo htaccess. Bueno, vamos a ver cómo es un archivo oculto. Vamos a revisarlo, si es que aparece aquí. Bueno, en este caso no lo tengo, no tengo el htaccess, pero si no tendría que eliminarlo. Y también eliminar el wp config. Bien, y eso sería. Entonces ya tengo mi quit start. Esto lo podría comprimir y lo podría llevar hacia otro servidor. Entonces vamos a hacer esto rápidamente. Nos dirigimos aquí al escritorio. Vamos a comprimir el quit start. Este ya sería mi paquete final, ¿no? Una vez que se ha terminado de comprimir, vamos a llevar esto para realizar una prueba. Tengo aquí una carpeta de prueba. Vamos a descomprimir aquí el quit start. Bien, una vez que se ha descomprimido, entonces, bueno, elimino acá el archivo de quit start. Esta carpeta pruebas en realidad es un virtual host en mi máquina local, al cual puedo acceder con la siguiente URL, pruebas.app. Y aquí aparecerá el archivo quit start. Al ingresar ahí a esa carpeta que acabo de descomprimir, aparecerá el instalador de WordPress por defecto, tal como vemos aquí. Y acá le damos clic a vamos a ello. Y bien, simplemente tendría que colocar aquí los datos de mi base de datos. Como habíamos visto, tenemos esta base de datos que he creado. Es una base de datos en blanco. Luego coloco los datos de acceso de mi servidor, de mi máquina local, que son estos. Y aquí le doy a enviar. Ejecutamos la instalación. Y acá me pedirá el resto de datos, el título de sitio, por ejemplo prueba, el nombre del usuario, administrador, la clave admin, confirmar que es una clave débil, el correo del administrador, bueno, disuadir para la indexación y le damos a instalar y aquí tendremos que esperar un momento. Una vez que se ha instalado entonces aparecerá este mensaje y aquí una opción para acceder. Vamos a acceder entonces al backend de nuestro sitio. Fijémonos en la URL, que es la URL nueva con
el virtual host pruebas, vamos a acceder a admin y vamos a ver entonces nuestro backend. Acá tenemos todo el contenido, todos los plugins que ha instalado. Podemos visitar el frontend del sitio y también tendremos correctamente funcionando, ¿no? Como vemos aquí. Si es que hubiera algún problema con las URLs, tendríamos que ir aquí a ajustes, enlaces permanentes, definir nuestra URL y simplemente darle guardar, y con eso se corregiría. Y bien, de esta manera hemos visto entonces cómo empaquetar WordPress haciendo un quick start de nuestro sitio web.